Hola, son las 8 de la noche en Bogotá, Quito y Lima y las 10 en Buenos Aires y en Montevideo. Soy Santiago Aristía y les doy la bienvenida a esta segunda hora de información en Directo América, edición nocturna. Estos son algunos de los hechos más destacados de la jornada. Posturas cruzadas en la comunidad internacional sobre el envío de municiones de racimo a Ucrania. Estados Unidos confirmó que enviará este tipo de artillería a Kiev, pero la medida genera polémica y es rechazada por países como Alemania, que firmaron la convención sobre dichas municiones que prohíbe su uso por el riesgo para los civiles. Las autoridades de Guatemala deben respetar los resultados de las elecciones generales celebradas el 25 de junio. Esto señalaron hoy desde Human Rights Watch. La organización asegura que los perdedores buscan obtener resultados que no lograron en las urnas. El Tribunal Electoral dice que aún no hay fecha para oficializar resultados. Tendremos análisis en esta emisión. Y se cumplen 2 años del magnicidio de Jovenel Moïse, quien fuera presidente de Haití. La investigación permanece estancada y no se realizó ningún juicio. 2 años después del magnicidio, el país sigue sumido en un sinnúmero de crisis y la inseguridad ha ido en aumento. Hoy estamos de estreno en Directo América, edición nocturna. A partir de hoy y todos los viernes tendremos Crónica de Cultura. En este debut, Alba Santana abordará los estrenos del cine del viernes, como por ejemplo la película Vesper, una distopía de ciencia ficción, o en la región la tragicomedia argentina Blondie. No se pierdan esta primera Crónica de Cultura. En deportes vamos a hablar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La ciclista Mariana Pajón se quedó con el oro en la prueba de BMX disputada este viernes. Luis Méndez Zurich nos cuenta que es la tercera medalla en este tipo de justas para la llamada reina del BMX. Segundo bloque en Directo a América, edición nocturna. Recuerden que ustedes pueden participar con el hashtag DirectoAmericaF24. Dejen sus comentarios, sus preguntas. También pueden proponer temas que quieran que abordemos. Vamos a estar leyéndolos. Comenzamos ya mismo con información vinculada a la guerra en Ucrania. Estados Unidos finalmente confirmó que enviará municiones de racimo a Kiev, a pesar del riesgo humanitario que esto representa. Recordemos que en el año 2008 más de 100 países firmaron la convención sobre este tipo de municiones que prohíbe su uso. Estados Unidos, Rusia y Ucrania no estaban entre ellos, y la administración de Joe Biden aprobó este envío como parte de un nuevo paquete de ayuda a Kiev, aunque el mandatario señaló que la decisión fue difícil. Más detalles con el informe siguiente. Una arma controvertida y muy temida que será suministrada a Ucrania por Estados Unidos es lo que confirmó este viernes el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan, a pesar de sus posibles efectos humanitarios devastadores. Reconocemos que las municiones en racimo crean un riesgo de daños a la población civil debido a las municiones sin detonar. Por eso hemos aplazado la decisión lo que se ha podido, pero también existe un riesgo masivo de daño civil si las tropas y los tanques rusos pasan por encima de las posiciones ucranianas, toman más territorio ucraniano y subyugan a más civiles porque Ucrania no tiene suficiente artillería. Las bombas de racimo ya están siendo utilizadas tanto por las fuerzas rusas como por las fuerzas ucranianas en la guerra. Son cohetes que dispersan múltiples pequeños explosivos en un amplio radio y dejan tras de sí pequeñas bombas sin explotar, lo que supone una amenaza para la población civil durante años, causando muertes y mutilaciones. Naciones Unidas han pedido a Rusia y Ucrania que dejen de utilizar municiones de racimo. Más de 100 países firmaron una convención que prohíbe estas bombas. The Secretary General supports the convention. El secretario general apoya la Convención sobre municiones de racimo, que, como saben, se adoptó hace 15 años y quiere que los países cumplan los términos de esa convención. Y como resultado, por supuesto, no quiere que se sigan utilizando municiones de racimo en el campo de batalla. Estados Unidos afirma que solo enviará municiones de última generación con un menor porcentaje de bombas fallidas, es decir, que no explotan.
Por su parte, Ucrania acogió con satisfacción la decisión, afirmando que necesita estas armas para derrotar a Rusia. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky finalizó su viaje por varios países miembros de la OTAN y lo hizo en Turquía, donde se juntó con su homólogo Recep Tayyip Erdogan. En Estambul fue recibido por el mandatario turco en una visita clave, tanto por los intentos de Kiev por presionar para el ingreso a la Alianza Atlántica, como también por el acuerdo de exportación de granos a través del Mar Negro que finaliza la semana que viene y del cual Ankara es mediador. Erdogan dijo que Turquía merece ser miembro de la OTAN. No hay duda de que Ucrania merece ser miembro de la OTAN. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para reiterar lo que siempre he defendido. No hay perdedores en una paz justa. A pesar de las diferencias de entendimiento entre las dos partes, es nuestro sincero deseo que ambas partes vuelvan a las conversaciones de paz. Estamos preparando una cumbre de paz global y es esencial que Turquía esté entre los líderes en tal acción. También discutimos hoy los temas críticos de nuestra cooperación dentro de la OTAN, particularmente en preparación para la cumbre en Vilna. Hay muchas más noticias en Directo América, edición nocturna. Las autoridades de Guatemala deben respetar los resultados de las elecciones celebradas el 25 de junio. Esto es lo que señalaron hoy desde Human Rights Watch y también la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. Advirtieron además que los gobiernos interesados deben instar al gobierno y a otras autoridades a garantizar los valores democráticos y respetar la voluntad de los ciudadanos de Guatemala manifestada en las urnas. Para profundizar en esta información nos acompaña Ana María Méndez Dardón. Ella es directora para Centroamérica en WOLA. Ana María, muchísimas gracias por su presencia en Directo América en France 24. Más allá del pedido que realizaron, recordemos, 9 partidos políticos, ¿por qué cree usted que se llegó a esa tan polémica revisión de los votos en Guatemala y de qué nos habla esa situación? A ver, muy buenas noches, es un gusto acompañarles hoy. Es sumamente preocupante lo que ocurre hoy día en Guatemala porque una narrativa de fraude, recordemos que cuando es sin fundamento es una amenaza para la democracia, pero más grave aún es la judicialización de un proceso sin reconocer la voluntad popular y con ello se puede más bien constituir una violación a la democracia misma. Dejar un proceso electoral en el limbo es muy grave y creo que lo más dañino para un proceso electoral es la incertidumbre. Lo que hay detrás, pues históricamente Guatemala ha sido gobernada por grupos de poder que han sido vinculados a la corrupción y al crimen organizado y por primera vez en mucho tiempo un candidato socialdemócrata logra incluirse en un segundo lugar para correr en una segunda vuelta electoral. Hablaba usted de una amenaza para la democracia. ¿Está en riesgo quizás la segunda vuelta presidencial prevista para el 20 de agosto? Esperemos que no. El Tribunal Supremo Electoral anunció que sí que se mantiene la fecha para la segunda vuelta electoral. Sin embargo, es preocupante que pese a que ya se realizaron las audiencias de revisión y conteo de votos en las que se reconfirma el resultado anunciado preliminarmente por el Tribunal Supremo Electoral el 26 de junio, no se ha confirmado, no se han oficializado los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral. En conferencia de prensa hoy la magistrada del tribunal anunció que estos no se van a adjudicar los cargos, porque recordemos que se dejaron en suspenso no solo los resultados a la presidencia, sino también a otros cargos de elección popular, hasta que las cortes no certifiquen que ya se cumplió de manera completa con la instrucción de cotejar las actas, lo cual ya se dio. Algunos de los perdedores de las elecciones en Guatemala están tratando de abusar del sistema judicial para obtener los resultados que no pudieron tener en las boletas. Esto es lo que dijo Juan Papier de Human Rights Watch. ¿Usted suscribe esta afirmación? Considero que el sistema de justicia en Guatemala carece de independencia. Ha habido un declive democrático en Guatemala en donde el Poder Judicial ha sido penetrado por poderes
oscuros que buscan garantizar impunidad, y creo que eso ha facilitado que estos partidos políticos pues utilicen o instrumentalicen la justicia con intereses políticos y para cubrirse de impunidad en otros casos. Creo que es importante mencionar que tanto la misión de observación electoral de la OEA como la de la Unión Europea manifestaron que no encontraron pruebas de fraude ni irregularidades significativas que pudieran poner en duda el resultado. Entonces, es importante que estos partidos también tuvieron la oportunidad de denunciarlo el día de las elecciones y no lo hicieron. Ana María Méndez Dardón, muchísimas gracias por su análisis en Directo American France 24 en español. Gracias a ustedes. Buenas noches. Avanzamos con más noticias. Este viernes se cumplen 2 años del magnicidio de Jovenel Moïse, quien fuera presidente de Haití. El fallecido mandatario perdió la vida luego de un asalto a su residencia privada a manos de un grupo de mercenarios. En el país caribeño todavía no se llevó a cabo ningún juicio por este caso y la investigación ya pasó por 5 jueces y permanece sin avances. El informe es de Juan Pupiales. Un crimen que impactó al mundo. 12 fueron los tiros que recibió Jovenel Moïse en su propia residencia el 7 de julio de 2021. Su muerte fue recordada este viernes, 2 años después, por parte del primer ministro Ariel Henry, quien manifestó el que es un sentimiento latente. Este magnicidio aún no se ha resuelto. Para el gobierno es importante que Jovenel Moïse encuentre justicia. Estoy haciendo todo en mi poder para ayudar al sistema judicial a ir hacia adelante. Dentro de Haití el caso parece casi estancado. No se ha convocado aún a juicio y ya son 5 los jueces que han asumido la investigación. Uno de ellos renunció después de que su asistente muriera en condiciones confusas. Más de 40 sospechosos permanecen en una cárcel de Haití, incluyendo a 18 antiguos soldados de Colombia acusados del crimen. Para Martín, la viuda de Jovenel Moïse, la solución pasa por un tribunal fuera de su país. Ante el bloqueo institucional de los asesinos en el poder, hace falta un tribunal especial internacional. En Estados Unidos se han producido 11 arrestos por este magnicidio y uno de ellos ya fue procesado. Para la Fiscalía de Florida, detrás de la muerte de Moïse hay un gran complot internacional para contratar a mercenarios y acabar con su vida para luego beneficiarse de cuantiosos contratos de la administración venidera.